Voy a tomar la primera evidencia del día. Pero les recuerdo que esta sesión va a ser grabada por efecto de evidencia y también voy a estar deteniéndome para sacar algunos screenshots. Vamos a comenzar. Bienvenidos a su segunda sesión de este taller virtual sobre violencia doméstica. El día de hoy vamos a ver son técnicas que usualmente se ven en terapia dependiendo la situación o el contexto de determinados individuos, pero que son técnicas que considero que pudieran ayudar a mejorar, a mejorar la relación que hay dentro de la pareja y ayudar a regularse a sí mismos, ¿no? Entonces, en esta ocasión lo que vamos a tratar de hacer es enseñar técnicas para que ustedes aprendan a autorregularse y que aprendan también a tener una mejor relación en pareja, ¿sí? La siguiente sesión ya veremos herramientas externas, gubernamentales o no gubernamentales, para poder acudir si estoy viviendo en una situación ya de violencia o de violencia muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver básicamente técnicas de relajación, vamos a ver técnicas para la comunicación efectiva, vamos a ver estrategias de confrontamiento, aquí no son técnicas, y vamos a hacer ejercicios para mejorar autoestima y estado de ánimo. No creo que vayamos a terminar todo hoy, pero si recuerdan, la siguiente sesión es más corta, entonces podemos mandar temas para mañana. Ya me presenté ayer, para los que no estuvieron presentes, mi nombre es Mauricio Guerra, soy psicólogo graduado el año pasado, bueno, a inicios del año pasado. Pues bueno, me he dedicado a la psicología clínica ya aproximadamente 2 años. Ok, vamos a empezar con las técnicas de relajación. ¿Por qué es importante conocer esto? La mayoría de las personas que llegan a terapia llegan con algún tipo de problema orientado a que sienten que el mundo no los entiende, sienten que el mundo los hace enojar, sienten que su pareja los hace enojar, sienten que su jefe los hace enojar. Y entonces, eso es una baja responsabilidad de nuestras emociones. Lo primero que se les enseña a los pacientes es a entender que así como la otra persona es responsable de su conducta, no se justifica su mala conducta, nosotros sí somos responsables de nuestra emoción. Y como una de las técnicas que tenemos para tener relaciones, ¿cómo se llama? Relaciones interpersonales satisfactorias, es una buena comunicación o una comunicación asertiva, lo primero que tenemos que hacer es regular nuestra emoción, ¿sí? Ya sea ira, ya sea miedo, bueno, usualmente son las dos problemáticas, pero incluso en la depresión a veces la conducta no es como de tristeza, sino hay conducta de molestia, ¿no? De molestia continua. Entonces, también incluso en la depresión puede haber problemas fuertes de comunicación. Entonces, lo primero que tiene que aprender el paciente es a responsabilizarse por su emoción, porque es su emoción, no es el otro el que me hace enojar, sino soy yo el que se enoja. El otro hace la conducta que yo interpreto de cierta manera para enojarme, pero para poder responder de una manera asertiva, primero tengo que estar tranquilo, ¿sí? Entonces, estas técnicas de relajación ayudan a reducir la ira, ¿no? Para ponernos a pensar en una respuesta adaptativa. También sirve, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, ¿no? Cuando una persona está sufriendo una crisis de ansiedad, empieza a tener síntomas como hiperventilación, una hiperactivación del cuerpo, dolor en el pecho, un aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración, etcétera, etcétera. Y las técnicas de relajación ayudan mucho a la persona, sobre todo al inicio, cuando detecta los síntomas, para relajarse y evitar que ese ataque de ansiedad o crisis de ansiedad se convierta más bien en un ataque de pánico, ¿vale? Entonces vamos a ver 4 principalmente, y pues bueno, vamos a darle. La primera se llama respiración abdominal. Esta es una técnica muy poderosa que parece, o sea, es extremadamente simple,
pero es muy poderosa, sobre todo para pacientes con una alta ansiedad o bajo un episodio de intensa ira o intenso enojo, ¿sí? La respiración abdominal o respiración diafragmática lleva una gran cantidad de aire a los pulmones y lo hace de manera pausada, ¿sí? De tal manera que promueve la oxigenación en la sangre, promueve la relajación, actúa sobre el plexo solar liberando la ansiedad o el estrés y estimula el movimiento del corazón y mejora la circulación porque estimula el nervio vago, ¿sí? Entonces tiene muchas ventajas a pesar de que es extremadamente simple y la técnica es muy simple. En lugar de respirar como usualmente lo hacemos, inflando y desinflando la caja torácica, lo que se hace es nos ponemos de pie y vamos a utilizar el abdomen para meter y sacar aire. Por ejemplo, cuando yo meto aire, lo que voy a tratar de hacer es inflar mi pancita, así. Y cuando saco el aire, aprieto el abdomen para expulsar el aire a través de mi diafragma, tratando de que el abdomen se suma dentro de la caja torácica. Vuelvo a inhalar, vuelvo a sacar mi pancita y lo saco. Y esta técnica, aunque parece muy simple, en realidad es la técnica que se les enseña a los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, cuando se hace una respiración diafragmática, se reduce, por ejemplo, lo que se llama como dolor de caballo. También es lo que se les enseña a los cantantes, a los que tocan los instrumentos de viento, la trompeta, la corneta. Y es una técnica que está al alcance de todos, sin embargo, muy pocos las conocen, pero en psicología sirve muchísimo, ¿sí? Aquí la intención sería de que ustedes la practiquen. La tienen que practicar diariamente, al menos 2 veces al día, como por 10 minutos, porque tienen que aprender a asociar la técnica de respiración con un estado de tranquilidad, ¿sí? La intención es que hagan estos ejercicios en su casa para que permitan que la técnica de relajación funcione. No, no funciona inmediatamente, no es que hago 2, 3 respiraciones como lo hice ahorita y ya me funcionó, sino que tengo que estar respirando así algunos minutos, entre 5 y 10 minutos, de una manera profunda y pausada, y de esa manera la emoción que yo esté sintiendo me va a ayudar a relajarme poco a poco, mientras obviamente estoy tratando de confrontar mis pensamientos negativos, porque esa es otra cosa, la cognición. Por mucho que yo fisiológicamente ayude a mi cuerpo, la cognición puede generar estragos en mis emociones. La mayoría de las veces, las emociones son provocadas por interpretaciones erróneas que yo hago de la realidad y ya sea de manera automática o de manera consciente, es mi interpretación de la realidad la que me lleva a sentirme así. Entonces, mientras hago la técnica de respiración, tengo que estar tratando de encontrar una interpretación más neutral o tratando de identificar a través de un método dialéctico posibles interpretaciones diferentes a la que me hizo enojar, a lo que me hizo sentir así. Por ejemplo, en el método dialéctico se busca que primero hago la interpretación de que me lleva a enojarme, ¿no? Esta persona me está levantando la voz, por lo tanto me está atacando, ¿no? Y entonces eso me hace enojarme. Pero en lugar de enojarme y contestarle, ya sea verbalmente a través de un golpe, lo que hago es empiezo a relajarme, a lo mejor me retiro un rato de esa situación, me voy a hacer mis respiraciones, empiezo a pensar qué es lo que me hizo enojar, qué fue lo que yo interpreté, y empiezo a identificar que lo que interpreté fue la conducta del otro como agresiva, como si me estuviera faltando el respeto, ¿no? Y entonces el método dialéctico busca una interpretación alternativa. En esta interpretación alternativa, tú buscas, tratando de ser empático con el otro, una interpretación opuesta, por ejemplo, a lo mejor su interpretación. A lo mejor él no se da cuenta que está levantando la voz, a lo mejor él reacciona de esa manera siempre que se encuentra excitado o emocionado y él no se está dando cuenta que es agresivo, sin embargo para mí sí lo es. Pero entonces él no está siendo agresivo conmigo, él está siendo así, nada más, ¿no? Porque él así es cuando se exalta. Y entonces eso me puede ayudar a sentirme menos enojado. Entonces, se fijan, la respiración diafragmática no es algo mágico. Sí tiene que haber una confrontación
de mis pensamientos, sobre todo de mi interpretación, que me ayude a tratar de entender la situación de una mejor manera para que la técnica de respiración me lleve a donde me quiero que me lleve, a un lugar donde yo me sienta no enojado o no tan enojado o no tan ansioso, de tal manera que yo pueda responder de una manera asertiva y no hacer que el conflicto se haga más alto, porque esto es bien importante. En todo conflicto se requieren de dos. Siempre, siempre, en todo conflicto se requieren de dos. Con una sola persona que no quiera pelear, es suficiente para que el conflicto no se escale, ¿no? Entonces, esta sería la primer, ¿cómo se llama? La primer técnica, que si se fijan está muy fácil. La segunda técnica es similar, ¿sí? Y está aún más fácil. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer sentados en nuestros escritorios, no nos tenemos que poner de pie. Se llama respiración alternada. Esto es similar a la anterior, lleva a una relajación muscular y cognitiva. Es una excelente técnica de respiración para calmar y centrar la mente y ayudar a enfocarnos en el momento presente. ¿Qué es lo que hace básicamente? Reduce los orificios por donde entra aire de tal manera que nos obliga a respirar de manera tranquila. Entonces, cuando se hace de manera correcta, nos obliga a tener una respiración profunda y pausada, que sería algo similar a la técnica anterior, y eso, una respiración profunda y calmada, calma el organismo, ¿sí? Y por respuesta muscular cognitiva, al calmar el organismo, también podemos calmar la mente. ¿Por qué? Porque así como la mente puede tensar nuestros músculos, cuando relajamos nuestros músculos, también podemos calmar la mente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Con estos dos dedos, o con los que quieran de su mano, lo que hacemos es tapar un orificio, inspiramos por uno, de la nariz, perdón, inspiramos por un orificio y exhalamos por el otro. Tiene que ser a fuerzas por la nariz, no por la boca. Volvemos a hacerlo. Si se fijan de esta manera, no podemos hiperventilar, ¿sí? Una de las características que tiene la activación emocional o la activación derivada de una emoción alta es que el cuerpo empieza a entrar en modo de gasto energético, que se llama sistema simpático, ¿sí? Cuando el sistema simpático entra en acción, toda la sangre se va al músculo para prepararnos para tener una respuesta, ya sea de lucha, de huida o de quedarnos congelados, como los animales cuando tienen miedo, ¿sí? Cuando estamos enojados, el cuerpo nos prepara para responder ante una injusticia. Entonces, es por eso que nos tensamos de los hombros y de los músculos. Entonces, cuando el cuerpo está activo, está preparando para ejercer una acción y una acción rápida y usualmente ruda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros obligamos a nuestro cuerpo a relajarse, eso también relaja la mente. Así como la mente tiene efecto en el cuerpo tiene efecto en la mente. Y de esto se tratan estas técnicas, son técnicas que están al alcance en cualquier momento porque recuerden, el objetivo es, no es solo relajarnos, ¿no? El objetivo es tener una respuesta asertiva cuando la otra persona está haciendo algo que a mí no me está gustando, ¿sí? Eso es la magia en las relaciones interpersonales. Saber actuar de manera asertiva cuando la otra persona está haciendo algo que no me está gustando. ¿Por qué? Porque usualmente las personas no nos lastiman conscientemente. En todas las relaciones y en pacientes que yo he tenido, todos los conflictos usualmente se lastiman entre ellos sin la conciencia de daño, ¿sí? No lo hacen con la intención de lastimar, pero sí lastiman. Usualmente lo hacen porque son respuestas aprendidas desde su infancia, porque crecieron en ambientes o en hogares donde también eran violentos o conflictivos, y entonces simplemente son respuestas que se acostumbraron a tener ante momentos de alta exaltación, ¿sí? Pero sí son agresivos, sí son pasivos agresivos. Y entonces, para poder tener una buena respuesta, lo primero que tenemos que hacer es no tomarme personal la conducta del otro. Necesito tranquilizarme para poder tener una respuesta efectiva y darle retroalimentación para indicarle lo que estás haciendo está mal o no me está gustando, por favor, hazlo de otra manera diferente. En lugar de responder con más agresividad, con más agresión, y entonces ahí es donde se escalan los conflictos hasta puntos inimaginables, ¿no? Entonces, esta es la segunda técnica de relajación.
La tercera es una técnica que se utiliza para personas con una hiperactivación muy fuerte, ¿sí? Personas que usualmente ya tienen un trastorno de ansiedad, ¿cómo se llama? Con un grado medio, de medio a alto, o para trastornos, o para personas, perdón, con problemas de manejo de la ira, también ya a un nivel medio o alto. O sea, personas que usualmente están enojadas todo el tiempo y por lo tanto están tensas todo el tiempo. Y sobre todo aquellas que tienden a tener respuestas agresivas cuando están molestas o enojadas, ¿no? O frustradas. Entonces, esta técnica utiliza el mismo principio que les dije hace rato, pero aquí sí utilizamos más los músculos, no utilizamos solo el sistema respiratorio. Esta técnica busca activar y relajar los músculos, los grupos musculares específicos, mientras se realiza una técnica de respiración profunda al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pueden comenzar desde la cabeza hasta los pies o desde los pies hasta la cabeza. Yo personalmente empiezo con los pies y de ahí le voy subiendo, ¿sí? Se van seleccionando grupos musculares como grandes y el objetivo es tensar ese grupo muscular mientras estamos respirando pausadamente y luego elegir un momento en el que voy a exhalar de manera profunda y en ese mismo momento relajar ese grupo muscular que yo ya tuve, ¿cómo se llama? Que yo ya lo tuve tenso durante 10 o 15, 20 segundos, ¿sí? De tal manera que cuando saco el aire y relajo el músculo, se siente hay una sensación de relajación muscular que nos ayuda a generar una relajación cognitiva o emocional, ¿vale? Y después de eso lo repetimos con otros grupos musculares hasta que terminamos con todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a empezar por los pies. Voy a tensar lo que son todas mis piernas y mis dedos de los pies. Voy a tratar de hacer fuerza, así como estamos sentados. Lo podemos hacer o podemos estirar las piernas en la silla de tal manera que se pongan rectas. Y vamos a empezar a contar hasta 10. Empezamos a hacerlo y respiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando yo termino de contar, inspiro para tener aire y al mismo tiempo que exhalo, voy a aflojar los músculos que tengo tensos. Y si se fijan, al relajar el músculo y sacar el aire, hay una sensación de relajación que se puede extender hacia todo el cuerpo, ¿sí? Después lo hacemos con nuestros glúteos y con nuestra zona genital y con el abdomen. Podemos hacer lo mismo, apretamos los glúteos, así como si quisiéramos sumir las pompitas, apretamos el abdomen y así nos quedamos. Contamos hasta 10 mientras estamos respirando. Algunas personas se quedan así sin respirar, ¿no? Esto es relajación, tienen que respirar solo de manera relajada y profunda y solo procuren que al mismo tiempo que exhalan, cuando cuentan hasta 10 exhalen y relajen el grupo muscular. Y van a ver cómo hay una sensación de relajación meramente por hacer eso. Y entonces así lo hacemos, empezamos con las piernas, seguimos con los glúteos y la zona genital y el abdomen. Después lo hacemos con el pecho, por ejemplo, o lo hacemos con el pecho, los brazos y los hombros, los puedo poner juntos, cuento hasta 10 y, y relajo. Y también se hace con la cara, ¿sí? Porque cuando estamos enojados, la cara no nos deja mentir, ¿no? Estamos así juntos y con los gestos, con los músculos del rostro muy duros, ¿no? Entonces eso también ayuda a relajar el rostro que estoy mostrando a mi interlocutor. Entonces le hago igual, así aprieto los músculos de la cara, el cuello y relajo. Y ya cuando relajo, se empiezan a dar cuenta que se empiezan a liberar las tensiones que había aquí en mi frente, sobre todo, ¿no? Atrás de los ojos, ¿sí? Cuando aflojo los hombros, hay una sensación de relajación. Esta se llama relajación progresiva de Jacobson y es muy útil, sobre todo para las personas que ya están muy acostumbradas a estar tensas durante el día. Entonces les ayuda a relajar sus músculos y a relajar su mente, ¿sí? Es una técnica más lenta, pero se utiliza para personas que usualmente no se relajan con las dos técnicas anteriores, ¿vale?
También es una técnica que tienen que practicar, porque lo mejor que pueden hacer es tener asociada esta conducta con la relajación, de tal manera que cuando lo necesiten en una urgencia, va a aumentar la probabilidad de que sí se puedan relajar para que les permita tener una respuesta asertiva. ¿Sí? La siguiente se llama mindfulness. Es una técnica que requiere más tiempo todavía porque necesitamos hacer un tipo de meditación guiada. Lo bonito del mindfulness es que existen muchos audios de mindfulness en internet. Ustedes pueden buscar en Spotify o en YouTube y ponen meditación guiada mindfulness y pueden encontrar meditaciones guiadas para la depresión, para la ansiedad, para la autoestima, para un montón de cosas. Y lo único que cambia es el discurso. Básicamente lo que utilizan es una técnica para meter a la persona en un estado semiconsciente donde en el estado semiconsciente la persona deja de estar pensando en los estresores, en las cosas que le generan ansiedad o en las cosas que le causaron enojo. O sea, nuestra mente en lugar de estar viajando al futuro y al pasado, se enfoca en el presente, enfocándonos en una respiración y en lo que nos está diciendo la meditación. Entonces, estas técnicas se han puesto mucho de moda porque sobre todo cuando se enseñan desde los niños, o sea, estas ya las enseñan a los niños aprenden a autorregular sus emociones a través de técnicas de meditación, ¿sí? Entonces, si se fijan, se llama, mindfulness en español se llama mente, ¿cómo se llama? Atención plena, ¿sí? La atención plena es tener básicamente la mente enfocada en el momento presente, en el aquí y en el ahora, porque la mayoría de las cosas que nos generan malestar crónico, no malestar agudo, que es una situación que estoy viviendo en este momento. El malestar crónico es seguir pensando en aquello que me hizo daño, ¿no? Estar poniendo mi mente en el pasado, lo que me dijo, lo que me hicieron, lo que sentí, ¿sí? Un evento que ya pasó, pero que yo sigo trayendo a mi momento presente a través de los recuerdos. Y también los estresores y las ansiedades, ¿no? De estar pensando en todo el trabajo que tengo que hacer, que no he terminado, que no me alcance el dinero para pagar la renta, para pagar los servicios, para pagar la escuela de mis hijos, ¿sí? Entonces, cuando una mente está todo el tiempo sintiendo ese nivel de malestar, llega el momento en que ya no lo aguanta, ¿sí? Se llama estrés crónico, se llama ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, o se llama depresión por estar trayendo todos los momentos del pasado, ¿saben? Entonces, estas técnicas nos ayudan a relajarnos, aprendiendo a poner la mente en el lugar, en el único lugar donde no hay estresores en este momento, que es en el momento presente, en el aquí y en el ahora, ¿sí? Que es justamente lo que están haciendo, por ejemplo, ahorita al escuchar, ¿sí? Pero aquí es lo importante que ustedes aprendan a poner su mente meramente en su respiración para que la hagan de manera pausada y profunda mientras escuchan el audio de una persona que les está hablando y les está guiando su mente hacia un lugar que les da un beneficio en particular. No voy a hacer ahorita este ejemplo porque lo voy a dejar al final para que ustedes se queden tranquilos y relajados al final de la sesión. Bueno, hasta ahí serían las técnicas de relajación que les traigo en este momento. Pero hay lo que les dije hace rato, que es una de las mejores formas de tener sanas relaciones, es tener buenas estrategias de comunicación. Y la que yo mejor conozco se llama comunicación efectiva, ¿sí? Esta lo hice pensando en la comunicación en pareja, pero en realidad estas técnicas de comunicación efectiva se utilizan para cualquier tipo de relación interpersonal, o sea, con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con la gente en la calle, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué es importante comunicarnos de manera efectiva? Aquí hay varios estudios que se han hecho y se ha correlacionado o se ha identificado que el éxito personal y la felicidad de un individuo dependen en gran medida de su eficacia como comunicador interpersonal. Las amistades cercanas y relaciones románticas se hacen, mantienen y a veces se destruyen en gran medida a través de sus interacciones interpersonales. El éxito en las relaciones familiares depende en gran medida de la comunicación interpersonal entre los miembros de la misma. En una encuesta realizada a 1,000 personas mayores de 18 años, el 53% consideró que fue la falta de comunicación efectiva la principal causa del fracaso matrimonial.
significativamente mayor que el dinero y la interferencia de los suegros, por ejemplo. El éxito social al interactuar con vecinos, conocidos, etcétera, depende de su capacidad para entablar una conversación satisfactoria, cómoda y agradable. La capacidad de comunicarse interpersonalmente es ampliamente reconocida como crucial para el éxito profesional a través de entrevistas, reuniones, acuerdos, etc. Entonces, aprender a comunicarnos efectivamente no solo nos ayuda a tener sanas relaciones con mi pareja, nos ayuda a tener sanas relaciones con todo el mundo y tiene grandes beneficios tanto a nivel de relaciones interpersonales como de trabajo, por ejemplo, ¿no? de ingresos económicos. Entonces, estas técnicas nos pudieran ayudar en gran medida a mejorar todos estos aspectos. Para poder entender la comunicación, primero tenemos que entender el modelo general, ¿sale? Cuando estamos hablando de comunicación, tenemos que entender que existen dos elementos principales, un emisor del mensaje y un receptor del mensaje, ¿sí? Pero la comunicación no sucede mágicamente donde yo emito y el otro entiende perfectamente lo que yo quise decir, ¿no? Porque hay un montón de etapas que surgen. Por ejemplo, el emisor primero piensa en lo que quiere decir, tiene una idea más o menos de lo que quiere decir y luego lo tiene que codificar en un lenguaje estructurado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando español, pero pudiéramos hablar también en inglés, pudiéramos hablar en alemán. Eso se llama estructuración del mensaje o codificación, ¿sí? Pudiéramos hablar en algún lenguaje de las computadoras y también lo podemos hacer. Existen muchísimas formas de codificar un mensaje. El problema es que muchas veces al codificar el mensaje se pierde la esencia de lo que estamos intentando hablar. Muchas veces lo que pensé decir no termina diciendo lo que terminé diciendo, ¿sí? Y ahí ya se perdió mucha información. Hay veces que yo en mi cabeza pienso decir algo bien agradable, pero cuando lo digo y lo escucho como lo dije de una manera bien desagradable, porque a lo mejor estaba enojado, ¿vale? Entonces, es bien importante entender esto. Lo que yo pienso decir o lo que yo quiero decir muchas veces no es lo que yo termino diciendo. Para eso se requiere práctica, ¿sí? Aprender a modular nuestra voz, aprender a hablar de manera pausada, aprender a tener un lenguaje florido que me permita tener sinónimos y antónimos y un montón, un conjunto de palabras que me permitan codificar de manera adecuada el mensaje para que la otra persona no se sienta agredida, insultada y realmente entienda lo que le estoy tratando de decir, ¿vale? Entonces, del lado del emisor hay una parte desde lo que yo pienso decir y la otra parte es lo que codifico y termino diciendo, ¿sí? Pensando que no solo es lenguaje verbal, también hay un lenguaje no verbal que es lo que digo con mi cara, con mis brazos. Si yo estoy diciendo un mensaje asertivo, pero estoy con la cara así, con los brazos así, pues no se ve muy asertivo, ¿sí? De hecho, se han hecho investigaciones y se han dado cuenta las personas que el lenguaje no verbal muchas veces transfiere más información que el lenguaje verbal, sobre todo cuando el lenguaje no verbal no es asertivo, sino agresivo, por ejemplo, o sumiso, agachando la cabeza. Las personas o nuestro interlocutor es lo primero que interpreta antes de nuestro mensaje, ¿sabe? Después, entre el emisor y el receptor existe un canal o un mensaje y en ese canal se puede perder también mucha información. Por ejemplo, la gente tiene la mala costumbre de discutir cosas importantes por WhatsApp o por teléfono y son muy malas estrategias de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando el tema que vamos a tratar es importante, necesitamos ver el rostro de la persona, necesitamos ver su expresión corporal. Necesitamos escuchar el tono de su voz para entender que lo que nos está diciendo a lo mejor no es agresivo, pero no está utilizando las palabras adecuadas, ¿sí? Entonces, a través del mensaje o el canal que utilizamos para comunicarnos, podemos perder mucha información, ¿sí? No es lo mismo hablar cara a cara que hablar en una reunión virtual como esta, que hablar por teléfono, que enviar texto por chat, ¿no? Cada una de esas canales de comunicación que dije, cada uno de esos pierde más información por la estructura del mismo, ¿sí? El peor que pueden utilizar para tratar temas importantes es el WhatsApp, porque ni escuchan el tono de voz, ni observan al interlocutor, ni lo sienten, ¿sale? Entonces, es muy importante el canal, también tener en cuenta cuando hay ruido, no es lo mismo estar en un ambiente ruidoso y estresante
tratando de resolver una situación problemática, a estar en un entorno tranquilo, ¿sí? Donde el entorno tranquilo puede ayudar a tranquilizar a los interlocutores, ¿sí? Ahora, desde el otro lado está el receptor, donde lo primero que ocurre es una decodificación del mensaje. Por ejemplo, si el mensaje fue transmitido en español, la persona tiene que interpretar ese mensaje en español y darle un significado. Y ese significado no va a depender solo del mensaje que se transmitió, va a depender de su pasado, va a depender de las cosas que esa persona ha aprendido, va a depender de sus creencias. Por eso es que muchas veces yo puedo transmitir un mensaje que a lo mejor no es agresivo, pero la otra persona lo puede interpretar como tal por su contexto de crecimiento. Por ejemplo, yo vengo de Michoacán, donde las personas en Michoacán hablan más rudo y más golpeado y dicen muchas groserías. Cuando yo llegué aquí a Querétaro, las personas me interpretaban constantemente como que yo las estaba agrediendo, cuando yo en realidad solo estaba hablando como yo hablaba normalmente en Michoacán. El problema es la diferencia de contextos. Donde yo crecí, esa era una forma natural de hablar, ¿sí? Donde no se considera agresión. Sin embargo, aquí, en Querétaro, sí se consideraba que yo estaba pasando ciertos límites que la gente común de aquí no le gustaba que yo pasara. Por ejemplo, levantar mi voz, por ejemplo, no respetar su espacio personal, ¿no? Usar muchas groserías. Entonces, siempre es importante eso. La persona va a decodificar primero el mensaje, dependiendo de cómo se codificó el lenguaje verbal y no verbal, pero aparte después le va a dar una interpretación y esa interpretación depende del receptor, no depende del emisor, ¿sí? Hay veces que no importa lo que yo haga, a veces el receptor es hipersensible hacia ciertas conductas y por más cuidado que tenga yo, el receptor siempre me va a estar interpretando como un posible ataque, pero seguramente ese receptor lo que tiene es que vivió situaciones muy fuertes a lo mejor, ¿sí? A lo mejor lo atacaron mucho de niño y él aprendió a generar una conducta hiperreactiva ante esas situaciones, cuando él detecta como que lo están tratando de ningunear o de invalidar, ¿no? O de atacar, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ya les iba a decir muchachos, perdón, me siento en clases. Siempre hay que tomar en cuenta todas las etapas de la comunicación para entender por qué a veces lo que yo quise decir o lo que estaba en mi mente no es el mensaje que terminó en la mente de la otra persona. Hay un montón de etapas de transformación de la información donde las personas le van dando significado e incluso en este grupo, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, cada uno de ustedes lo está interpretando de manera distinta. Cada uno de ustedes está enfocando en elementos diferentes del mensaje y le está dando una interpretación diferente. Y de hecho, si ustedes después lo platican entre ustedes, se van a dar cuenta que cada quien cachó una parte diferente del discurso y cada quien la interpretó de manera diferente. Muchas veces a mis pacientes en pareja les dejo la tarea de leer libros juntos, que se lean entre ellos un capítulo y que después discutan para que se den cuenta la gran diferencia de interpretación que se hace, aunque estén leyendo exactamente el mismo texto, ¿sí? Y eso ayuda mucho a las parejas para ser empáticos, para entender que la persona ve una realidad diferente a la mía. Y por eso es que en psicología decimos que no existen realidades objetivas, sino solo realidades subjetivas. Que en realidad, como ingeniero, yo sé que existe la realidad objetiva, simplemente el humano no tiene acceso a ella, a menos que sea a través de instrumentos tecnológicos, ¿sí? Un ejemplo bien simple es la temperatura, ¿no? Podemos estar dos personas en un mismo cuarto a una misma temperatura y para uno pudiera estar diciendo que hace mucho calor y la otra persona pudiera estar diciendo que hace mucho frío. ¿Quién tiene la razón? Ninguno, o los dos, ¿sí? Esa misma temperatura para uno es calor y para el otro es el frío, porque a lo mejor uno viene de Veracruz y el otro viene no sé, de Toluca, ¿no? Están acostumbrados a temperaturas distintas. ¿Cuál es la realidad objetiva en ese caso? Un termómetro. Un termómetro que está marcando, no sé, 24 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre los humanos. Los humanos no tenemos acceso a la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque para empezar solo tenemos 5 sentidos y cada uno de esos sentidos, son los estímulos que llegan a nuestro cerebro, cada uno de ellos está sesgado. Y aparte nosotros no interpretamos la información directamente como llega, la interpretamos a través de todas nuestras experiencias del pasado.
Y entonces es en esa interpretación donde ocurren la mayor cantidad de sesgos. Las personas empiezan a interpretar a veces hacia un lado y a veces hacia otro. Y eso mismo ocurre en la comunicación. Entonces es importante entender eso. Por eso a veces el interlocutor tiene que explicar la misma cosa de diferentes maneras para tratar de explicar de mejor manera al receptor el mensaje que está tratando de transmitir. ¿Sí? Y luego el receptor hace exactamente lo mismo como en respuesta, da una retroalimentación al mensaje. Puede ser una retroalimentación verbal o no verbal, o las dos, ¿no? Hay veces que se quedan callados, pero ponen cara de enojo, ¿no? Y eso es una retroalimentación. Yo puedo observar que lo que yo dije o no dije, o la forma en que lo dije, molestó a mi interlocutor solo con verle su cara. ¿Vale? Y eso me permite reestructurar el mensaje, pedir disculpas, perdóname, no quise decir aquello que tú interpretaste, no, déjame explicarlo de una manera diferente. Y ahí te vas y empiezas a intentar de diferentes maneras que lo que existe en tu mente realmente llegue a la mente del receptor. ¿Sí? Y aquí hay que considerar otras cosas, por ejemplo, hay que siempre considerar tanto el contexto como el ruido. ¿Sí? Por ejemplo, el contexto físico es muy importante, el estado físico de las personas, ¿sí? El estado social psicológico de la persona. ¿Sí? No es lo mismo comunicarme con una persona cuando está tranquila que cuando una persona está enojada o está triste o está estresada. ¿Sí? Hay que considerar también el aspecto temporal, ¿no? No es lo mismo comunicarme o querer hablar un tema importante con una persona cuando se acaba de despertar, a cuando ya lleva medio día despierto, o cuando ya está en la noche durmiéndose, ¿no? O cuando está alcoholizado, ¿no? Y también es importante considerar el aspecto cultural, ¿no? Las culturas transmiten creencias bien diferentes a las personas. Y para una cultura algo que está correcto, para la otra cultura puede ser incorrecto. Entonces tenemos que aprender a tener mucho tacto en la comunicación cuando lo estamos haciendo con personas de culturas diferentes. Y no me refiero a países diferentes, ¿no? Yo les acabo de decir, yo vengo de Michoacán, que está aquí a pocas horas de Querétaro, y yo ya detecté problemas culturales, ¿no? Por mi forma de comunicar. ¿Sí? Ellos si fueran para allá, si un queretano fuera a Michoacán, se le interpretaría también de una forma muy pasiva. Nadie le haría caso, porque aquí esperan que tú guardes silencio para poder dar tu punto de vista. En Michoacán, ¿no? Allá usualmente tú levantas la voz más alto que el otro para indicar que tienes algo importante que decir. Y las conversaciones usualmente son más como gritaderas, ¿no? Entonces, siempre es importante entender el contexto y también el ruido, ¿no? Porque existe ruido físico, ruido fisiológico, por ejemplo, las sensaciones que está teniendo la persona. Si yo quiero tener una conversación aburrida con una persona que está teniendo un dolor intenso, pues me va a mandar a la fregada, ¿no? También el ruido psicológico. Si la persona no está bien o cuestiones semánticas, ¿no? Cuando a una misma palabra se le pueden dar significados distintos y yo la utilizo con un significado, pero la otra persona entiende un significado opuesto. ¿Sale? Entonces, a través de este modelo podemos desarrollar estrategias de una mejor comunicación y una que existe se llama comunicación efectiva. La comunicación efectiva es un tipo de comunicación en la que conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Hacer eso se escucha como fácil, pero hacerlo en la realidad es muy difícil, ¿sí? Por todo lo que les acabo ya de explicar. La comunicación efectiva requiere de al menos tres elementos. Son los tres pilares de la comunicación efectiva y es súper importante que se los aprendan de memoria. La primera es la empatía, ¿sí? Pero no la empatía como usualmente nos la explican, que es verla e interpretar la emoción del otro, no. Eso es súper fácil. De hecho, tenemos algo que se llama neuronas espejo, que nos ayudan a ver el estado emocional de la otra persona. La verdadera empatía es cuando yo entiendo por qué la otra persona se está sintiendo como se está sintiendo. ¿Por qué la otra persona está interpretando eso como lo está interpretando, a pesar de que para mí no es algo como muy grave, ¿no? Eso es la verdadera empatía. Y esa empatía requiere de trabajo porque requiere de conocimiento de la otra persona. Requiere que yo le pregunte, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Me ayudas a entender por qué te estás sintiendo así? ¿Qué es lo que interpretaste de lo que pasó, de lo que dije, para que te sintieras insultada o agredida? ¿Sí? Ayúdame a entender, por favor. Esa es la verdadera empatía, o al menos es la empatía que ayuda
en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, el primer pilar, porque no podemos comunicarnos efectivamente si no estoy entendiendo por qué la otra persona se está sintiendo como se siente o por qué está interpretando esta situación como la está interpretando. Segundo, asertividad. ¿Sí? Y este es bien difícil de lograr. ¿Sí? La asertividad, bueno, les voy a leer primero lo que dice aquí. Dice, comportamiento en el que la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones expresándose de forma consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, pero sin la intención de herir o perjudicar al otro. Tiene su origen en la autoconfianza y en la autoestima. ¿Sí? Entonces, para mí, una forma que yo tengo que me sirve mucho de definir la asertividad es cuando yo recuerdo que tengo derecho a expresarme, pero eso no me da derecho de lastimar al otro. Eso es ser asertivo. Cuando yo no me quedo callado, ¿sí? Por no generar un conflicto, por miedos, por lo que sea. Yo no me quedo callado. Si me están lastimando, tengo el derecho a defenderme. Pero eso no me da derecho a lastimar al otro. Porque si el otro está siendo agresivo conmigo y yo soy agresivo de vuelta, eso es una pelea. No voy a resolver absolutamente nada. Soy yo el que tiene que no tomarse personal la agresión del otro para poder transmitir un mensaje de vuelta que permita evitar una pelea. ¿Sí? Eso es asertividad y es muy difícil porque para empezar, no solo requiere habilidades de comunicación, requiere habilidades de autorregulación emocional. ¿Vale? Y por último, tercer pilar, extremadamente importante, escucha activa. ¿Sí? Escucha activa, usualmente mis pacientes me la interpretan como es quedarse callado y dejar que la otra persona termine de hablar. Sí, pero no solo es. Escucha activa es cuando yo hago una conducta activa, esforzándome activamente por entender lo que el otro está tratando de comunicar. Porque hay veces que nuestros interlocutores no son hábiles comunicándose, pero si yo lo soy, entonces yo le puedo hacer preguntas y preguntas y preguntas para entender lo que está tratando de decir. ¿Sí? En terapia de pareja hay ejercicios que se les ponen a las parejas donde una pareja le empieza a expresar un problema que tiene con él o ella y lo empieza a decir y primero se tiene que quedar callado y dejar que la persona termine hasta que se le surge la gana. Y ya que se terminó de expresar, el otro tiene que responder, pero responder tratando de explicar lo que entendió. Lo que dice, ok, entonces lo que tú estás tratando de expresarme es esto, esto, esto y esto, o me faltó de entender algo. No, sí, pero es que, ok, ok. Entonces lo que tú estás tratando de expresarme es que te sientes así por esto, por esto, por esto, otro y por esto. Sí, eso es lo que te quiero decir. Ah, perfecto. Entonces ahora te entiendo. ¿Sí? Eso es escucha activa. No es nada más quedándose callado, porque la mayoría de las personas lo que hacemos es, me quedo callado y mientras tú me dices, ya estoy pensando formas de repelarte, ¿no? De renegar, de combatir ese argumento que me estás diciendo. En la comunicación efectiva no se busca un ganador. En la comunicación efectiva se busca un acuerdo y la única forma de generar acuerdos es escuchando y entendiendo a la otra persona. ¿Sale? Entonces, estos son los tres pilares de la comunicación efectiva. Ahora, el más complicado de hacer es este del medio y por eso le voy a dedicar más slides. Aquí vamos a ver más ejemplos de comunicación asertiva. Por ejemplo, dice, la comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, sentimientos, deseos y necesidades de forma directa, firme, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas. Y lo haces tomando responsabilidad de tus emociones sin cargarte con la responsabilidad de otros, ni culparlos, ni juzgarlos. Bien fácil, ¿verdad? Es básicamente entender que las personas no me hacen enojar. ¿Sí? No es mi responsabilidad tu conducta. Lo que tú estás haciendo a lo mejor sí se pudiera mejorar, pero primero me hago cargo de cómo la interpreto yo. Me hago cargo de las emociones que estoy sintiendo y de los pensamientos que me llevaron a sentirme de esa manera.
Primero me tengo que hacer cargo yo de lo mío para después atender lo tuyo. Y si tú me llegas con una respuesta agresiva, lo mejor que puedo hacer yo es entender que el agresivo eres tú, ¿sí? Que dada la circunstancia, yo estaba enfrente de ti y fuiste agresivo conmigo. Pero en realidad tú no eres así conmigo, tú eres así en general, ¿sí? Y entonces, la mejor manera que yo tengo de responder es no tomarme personal tu conducta y primero atender lo mío, ¿sí? Y no tomar tu responsabilidad tampoco. Porque muchas parejas luego dicen, es que yo quiero ayudarlo, sí, pero eso no es ayuda. Es su responsabilidad. Tomar las responsabilidades de tu pareja como tuyas no es adecuado en una pareja. ¿Por qué? Porque eso solo genera codependencias, ¿no? Puede ser que lo hagas cuando la persona está enferma, accidentada. O sea, hay eventos en la vida en la que sí tienes que apoyar a tu pareja y sí tienes que tomar sus responsabilidades temporalmente, pero solo es temporalmente bajo ese determinado contexto. De manera normal, las personas deben ser responsables de sí mismas, ¿sí? Y solo se juntan para compartir espacios o aspectos de su vida, ¿sí? No para que él llene mis huecos y yo lleno los suyos, no, eso no se hace, ¿sí? Entonces, ese es el principio de la comunicación asertiva. Aquí viene otro ejemplo. Cuando eres asertivo, te comunicas, perdón, te comunicas de forma asertiva cuando eres capaz de expresar lo que quieres decir, cuando es el momento de decirlo y te sientes bien por hacerlo. Cuando respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas los de las demás personas. Y cuando indicas claramente lo que esperas e insistes para que se consideren tus derechos. Eso es ser asertivo. Te comunicas de manera asertiva, perdón, si te comunicas de manera asertiva, aumentará tu capacidad para influir, para ser escuchado y que los demás quieran apoyarte y seguir tus recomendaciones. Muchas veces cuando las personas no se quieren comunicar contigo es porque no estás siendo asertivo, ¿sí? O estás siendo agresivo, pasivo-agresivo, sumiso, pero no estás siendo asertivo. Cuando no eres asertivo, a la gente no le agrada comunicarse contigo. Ese es un hecho, ¿sí? La comunicación asertiva te ayuda a poner límites sanos en tu vida personal y laboral, a sentirte con más confianza y a mejorar el conflicto de forma constructiva. ¿Bien? Entonces, si las personas continuamente pasan sobre ti, es porque no tienes la habilidad de poner límites sanos en tus relaciones interpersonales. Un límite es cuando le dices a una persona, ¿sabes qué? No te voy a permitir que te comportes de esta manera, no conmigo. Pero no, pero la amenaza no es atacarte, la amenaza es retirarme. Si tú quieres tener una relación conmigo o una comunicación conmigo, necesitas respetar este límite que yo te estoy poniendo. Por ejemplo, este tema es un tema que no quiero tocar, me duele demasiado. O sabes qué, no me puedes levantar la voz. Yo sé que lo haces, yo sé que es tu costumbre, pero a mí me hace sentir muy mal. Necesito que regules tu tono de voz. Necesito que no me hables con groserías. Si lo sigues haciendo, me voy a retirar y esta conversación no se va a dar. Esos son límites y la única forma de tener relaciones funcionales en la vida es poniéndose límites mutuamente. No existe eso de que mágicamente somos compatibles y por eso es que no nos peleamos. Puede ser que lo sean al principio, pero después van a empezar a salir fricciones. Y toda pareja mágica que se llevan súper bien al inicio, después terminan agarrándose del chongo cada ratito, ¿sí? Necesitan desde el inicio, cuando empiezan a ver cosas en el otro que les molestan, aprender a poner límites, ¿sí? Y un límite es cuando yo ya trabajé conmigo y ya aprendí que yo no lo puedo controlar. Porque hay muchas cosas de mi pareja que hace que no me van a gustar, pero a lo mejor son cosas mías, ¿no? A lo mejor soy yo el que está poniendo ahí expectativas demasiado altas o soy yo el que se molesta por cosas que, ¿no? O sea, eso que, ¿no? O sea, tiene muchas cosas buenas, ¿por qué me lo voy a estar molestando por esto? Es cosa mía, ¿no? Es mi talk, ¿no? Son cosas mías. Pues me hago cargo primero de mí. Y ya después que vi que no lo puedo soportar, ahora sí voy y le digo, ¿sabes qué? Ya me analicé, ya lo trabajé, no puedo con esto. Necesito que lo arregles o que lo manejes. Ese es un límite. Ahora,
Técnicas de comunicación asertiva. Por ejemplo, primero, cuestiona tus suposiciones y pregunta, en lugar de estar adivinando y juzgando al otro. Ay, seguramente no me habló porque ya está con la otra y ya está ahí, no sé qué, nada. Pregunta. ¿Sí? No dejes que tu mente se vaya a lugares oscuros si no tienes la evidencia. Siempre cuestiona tus suposiciones y pregúntale a tu pareja. Habla en primera persona, hazte responsable. Es que las personas esperan que su mujer haga esto. Las personas, no, tú esperas que hagas eso, que tu mujer haga eso. La pregunta es ¿por qué lo esperas? ¿Quién te enseñó que las mujeres tenían que hacer eso? ¿Quién te enseñó que los hombres tenían que responder de esta manera? ¿Sí? Son creencias aprendidas en la infancia, pero en ningún lado está escrito que los hombres o las mujeres se deben comportar de esta manera. ¿Sí? Habla en primera persona. Hazte responsable por tus sentimientos. Comienzan obrando la acción de la otra persona y descubrir cómo te sientes, ¿sí? En lugar de estar diciendo, es que tú me estás haciendo enojar. No, es que yo me enojo cuando tú haces esto, ¿sí? Hay dos responsabilidades ahí. Uno es responsable de la conducta, pero yo soy responsable de mi interpretación de la misma, ¿sí? Habla sobre los hechos y su impacto en vez de juzgar, ¿sí? Habla sobre el comportamiento de la persona y el impacto que éste produce. Evita emplear adjetivos descalificativos como eres. Eres un tonto. ¿Por qué me haces esto? Eres una desconsiderada. ¿Por qué llego a la casa y no está la comida hecha? ¿No? O sea, una persona tiene ciertas conductas desadaptativas y ya tú lo catalogas como si toda la persona estuviera mal. Eso hace sentir mal a la persona, porque todos cometemos errores. No hay persona perfecta. Podemos esforzarnos al 100 y aún así vamos a estar cometiendo errores con nuestra pareja o vamos a estar haciendo cosas que lo lastiman sin la intención de lastimarlo, porque no lo sabíamos para empezar. Entonces, aprender a ser específicos con la conducta es súper importante, ¿sí? Cuando tú haces esto, a pesar de que yo te pedí que no lo hicieras, yo me siento confundida, siento que no me escuchas, siento que no te interesas por mí, ¿sí? Pero solo es eso particularmente que haces. Cuando tú no cuando llego a la casa y no me preguntas cómo me fue en mi día, solo me traes demandas y tu hijo hizo esto y pasaron estos problemas y la fregada, siento que nadie me quiere, que para lo único que sirvo es para resolver problemas y traer dinero en esta casa. Entonces, aprender a ser específicos con la conducta del otro ayuda mucho para entender que no te estoy atacando a ti, lo único que quiero es que mejores esta pequeña parte de tu conducta, ¿no? Después dice, describe las consecuencias desde tu perspectiva. Recuerda que la realidad es subjetiva y todo la percibimos de manera distinta. Cuando tú haces esto, yo lo interpreto así. Yo, yo lo interpreto así. ¿Sí? Tal vez otro no lo haría, pero yo sé. ¿Sí? Yo me siento así cuando tú haces esto porque lo interpreto de esta manera. ¿Sí? Eso es hacerse responsable y entender que la realidad es subjetiva. Yo sé que tú no lo interpretas así, por eso lo haces, ¿no? Pero necesito que me entiendas. Yo sí lo hago. Elimina las generalizaciones como siempre, nunca, todos, nadie. Es que siempre haces mal la comida. Es que nunca me pones atención. Es que nunca me llevas a pasear. Nunca. Con una vez que te hayas sacado a pasear, tu argumento ya valió, ¿sí? Eso se llaman juicios de valor, se llaman sobregeneralizaciones. Son parte de los sesgos cognitivos y solo estorban en la comunicación. Están orientados a atacar. Después dice, adapta tu lenguaje no verbal. Tus gestos deben transmitir escucha, atención, colaboración, firmeza, tranquilidad, apertura y receptividad. Qué difícil, ¿sí? Pero tienes que aprender a entender que tu cara transmite información. Si te están hablando y tú ya estás así, estás así, ah, no sé qué, no. Eso es agresividad. O sea, activamente le estás indicando a la persona que no te está interesando lo que te está diciendo. Y entonces ahí ya se empieza a romper la comunicación, la persona va a dejar de intentar, ¿sale? Regula tu lenguaje paraverbal. Esto hace referencia a la voz, por ejemplo, tono, rapidez, modulación. Por ejemplo, yo ahorita estoy tratando de no hablar tan rápido, a pesar de que ya se me acabó la hora y no voy a alcanzar a ver todo lo que quería ver. Emplea un tono firme y placentero cuando te comuniques. Practica las conversaciones difíciles, visualízate, escribe tu mensaje.
Practica ante el espejo, obsérvate cómo lo haces, cuáles son las caras que pones, cuál es el tono de voz que tienes. A mí me encanta grabarme y después ver, escuchar cómo lo hago, porque digo, no manches, cuando yo me veo, yo me escucho totalmente diferente a cuando lo estoy haciendo en tiempo real. Es la única forma de aprender a modular la voz. ¿Sí? Cuando empecé a dar clases en el TEC, la primera clase me grabaron. Yo pensé que era un excelente maestro y era pésimo. ¿Sí? A veces tienes que observarte para que veas lo que haces. Después dice timing, elige el mejor momento para la conversación. ¿Sí? Elige cuando la persona esté receptiva. ¿Sí? No necesariamente tienes que discutir el problema en el momento que sucede. ¿Sí? Tienes que esperar el momento adecuado, sobre todo dependiendo del tema. ¿Sí? Siempre procurar que no pase mucho tiempo, porque si no la persona no se va a acordar de por qué hizo lo que hizo. Pero si están en una fiesta y tu pareja comete un error y tú te enojas, a lo mejor en la fiesta no es el momento adecuado para tratar el tema. A lo mejor se esperan a llegar en casa, pero llegando en la casa decía, a ver, quiero hablar algo contigo antes de que se me olvide y antes de que se te olvide a ti. Esto que hiciste así, 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 lo interpreté yo de esta manera y me enojé. ¿Sí? Por favor, explícate o por favor, no lo vuelvas a hacer. ¿Vale? Pero si me espero a mañana, o como las mujeres, que en 1857 las mujeres tienen mucha mejor memoria que los hombres. Desde tú hiciste esto, y yo ni me acuerdo, ni me acuerdo que lo hice, ni me acuerdo por qué lo hice, pues ya, perdón, ¿no? Pero no me sirve para aprender. Necesito que me lo digas mientras yo todavía recuerdo por qué hice lo que hice, y solo de esa manera puedo aprender para hacerlo de manera distinta. Pero no me ataques, porque lo que hice, obviamente no lo hice con la intención de lastimar. ¿Vale? Y por último dice, evalúa tu estilo de comunicación. ¿Sí? Existen cuatro principales. Está el asertivo, pero también está el pasivo, el sumiso, el pasivo agresivo y el agresivo. ¿Sale? Evalúa cuál es tu tendencia a comunicarte para que busques reducir ese estilo y aumentar el otro. ¿Sale? Y pues bueno, ya no terminamos los demás temas. Yo creo que le continuamos mañana. Y tampoco ya no alcancé a hacer el mindfulness, también lo terminamos mañana. Voy a terminar la grabación para no quitarles más de su tiempo.